Feliz sábado, hermanos. Vamos a iniciar con lo que es el repaso de la lección número 9 para el 26 de agosto de este año. El título de esta lección es Anden como sabios. Y el versículo de esta semana se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 17. Y dice: miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Esta lección inicia contando la historia de una subasta que hubo en el Reino Unido, y dice que estaban subastando lo que a simple vista parecía una jarra de cristal. Las personas que iniciaron subastando esta pieza le pusieron un valor inicial de $200. Sin embargo, había dos personas que estaban ahí entre las personas que iban a realizar esta compra, y se dieron cuenta que no se trataba de una simple jarra de cristal, sino que era un aguamanil islámico extremadamente raro, el cual su verdadero valor de tasación era alrededor de 5 millones de euros, lo que son más o menos unos 6.5 millones de dólares. Bueno, obviamente estas personas, al saber que era un objeto muy, muy raro y obviamente a un valor muy bajo, pues se fueron con esta ganga, ¿no? O sea, aprovecharon la oportunidad y se la llevaron por un valor mucho menor del que realmente tenía. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Digamos que el aprendizaje de esto es que nosotros como cristianos debemos de aprender a identificar estas gangas que nosotros tenemos. Nosotros debemos de aprender día con día debemos de aprender a identificar las oportunidades que el Señor nos da en pues sí, en la vida nuestra, ¿no? Aquí en este libro dice que anteriormente los paganos, en el libro de Efesios dice que anteriormente los paganos, lo que ellos consideraban como de más valor era, pues obviamente, las fiestas con alcohol, el sexo libertino, y para ellos esos eran los que eran sus tesoros de la vida. Sin embargo, los creyentes sabemos que el día del fin está cerca, ¿no? Y que nosotros tendremos un examen final en el cual pues las cosas que antes se consideraban como los tesoros de la vida realmente no son tesoros de la vida. Para nosotros los tesoros de la vida son algo completamente opuesto, y que nosotros solo vamos a poder identificar, pues obviamente tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice: por tanto, Pablo insta a aprovechar las gangas que se encuentran en Cristo, mientras vivan a las puertas de la eternidad. Entonces esto sería lo que es la introducción de esta lección. Aprovechar las gangas. Y bueno, el versículo dice: miren cómo andan, no como necios, sino como sabios. ¿A qué se refiere andar como sabios? Es andar en los caminos del Señor, tener una comunión diaria con Él, obedecer sus mandamientos, pues obviamente cumplir todos sus mandatos. Eso es lo que para nosotros es andar como sabios. Y andar como necios, pues obviamente es lo opuesto, ¿no? Que es pues sí, andar en cosas que no son agradables a Dios. Sin embargo, no olvidemos que para ser sabios, pues obviamente dependemos 100% de nuestro Creador. Y sabes que me gusta de este versículo de la lección, también en donde dice: aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Recordemos que en estos días estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de mucha maldad, tiempos de inseguridad, mucha violencia, mucha inmoralidad. Es realmente terrible prender la televisión y las noticias que te pasan, aparte de que son súper amarillistas,
realmente son muy negativas. Ya te presentan toda la violencia sin ningún recato, ¿no? Continuando con el domingo, el título se llama Sino acciones de gracias. Y aquí hay una pregunta al principio en donde dice, ¿en qué sentido quiere Pablo que los creyentes sean imitadores de Dios? Bueno, pues Pablo en la lección, en este día, nos está haciendo un llamado para que andemos en amor. Es un llamado muy importante para nosotros. Si nosotros analizamos el versículo Efesios 5, 1 y 2, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En este día es muy bonito porque Pablo divide como en dos partes en esta carta, la forma en cómo explica cómo se realizó ese sacrificio por parte de Dios. Él lo divide en 4 etapas. 1, que ese sacrificio está motivado por el amor de Dios Padre y también del mismo Cristo. La segunda parte es que es un sacrificio sustitutivo, porque este sacrificio no le correspondía a él. O sea, lo hizo por nosotros para nosotros. Y lo hizo por amor. Su sacrificio no es que él fuera una víctima pasiva. O sea, en realidad lo hizo voluntariamente por amor a nosotros. ¡Qué belleza! 3. Recordemos que todas las imágenes que se han presentado durante el Antiguo Testamento, justamente en el servicio del santuario, pues obviamente cuando se mataba al corderito, pues era la representación de la ofrenda a Dios. Y también es que Dios acepta ese sacrificio porque es una ofrenda fragante, de olor fragante. Aquí también nos menciona un versículo que realmente al estudiar la lección, ¿vale? Es cuando me da la claridad en el punto 3, porque yo me preguntaba, bueno, si Pablo nos está haciendo el llamado de que seamos imitadores de Jesús, que andemos como Él, y nos pone el ejemplo del sacrificio que nos dio, cómo nosotros nos vamos a sacrificar. Y en el versículo de Efesios 4:32 que dice, antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, expresando en su sacrificio expiatorio. Es cuando entendí eso. Realmente en la práctica, me da pena, pero pues yo lo digo sinceramente, es difícil a veces justamente ser misericordiosos, o a veces, híjole, cuando tenemos que ser bondadosos o perdonar. Porque es fácil hacerlo cuando conoces a las personas, cuando es tu familia, cuando son tus compañeros, amigos. Pero cuando te encuentras a alguien, entonces ahí eso es, imagínate un sacrificio, ¿no? No, y a veces ni aunque las conozcas, ¿no? A las personas, a veces uno dice que perdonó, pero realmente no, te vuelves a acordar de lo que te hicieron o supuestamente te hicieron y te vuelve a dar coraje, ¿no? Y yo creo que eso no es perdonar. Eso no es un perdón de corazón. Yo creo que no es la manera en que Dios nos perdona a nosotros. No, ni tampoco se vale como se dice coloquialmente, bueno, perdono pero no olvido. Entonces, sí, pues no y perdono. Dios se olvida. Bueno, de este modo Pablo expresó en palabras sus deseos para que los creyentes muestran las maravillosas posibilidades de la vida cristiana y hacen bien claro que no hay límites para las bendiciones que los hijos de Dios pueden recibir, creciendo constantemente en el conocimiento de Dios. Eso es increíble, realmente precioso. Los cristianos han de ser como Cristo, deben de tener el mismo espíritu, ejercer su misma influencia y poseer la misma excelencia moral que Jesús poseyó. Y les decía que también está otra parte. Pablo introduce en esta parte una gran preocupación de la ética sexual, porque él veía que los jóvenes conversos de esa época corrían peligro de revertir su llamado a Cristo.
porque podrían ser arrastrados nuevamente a un comportamiento sexual que negaría su testimonio cristiano. Y esto lo vemos en el versículo Efesios 5:3 al 5. Está muy fuerte, bueno, sí me pareció bastante duro. Dice, pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por eso era su preocupación. Él en su carta hace referencia a algunos ejemplos de cómo se estaba viviendo estas actividades. Por ejemplo, en los banquetes de los ricos presentaban regularmente los comportamientos que Pablo siempre estaba denunciando justamente, como la embriaguez, el lenguaje obsceno, el entretenimiento atrevido y actos inmorales. Además, los centros urbanos, que hoy serían como, iba a decir discoteca, pero eso creo que ya es una palabra antigua, ¿es un antro? No lo sé. Pero bueno, centros urbanos aportaban anonimato y permisividad que fomentaban las prácticas sexuales inmorales. Por otro lado, también había muchas personas en la sociedad que sí llevaban una vida virtuosa, Ale, y sirvieron como defensores de una moralidad estricta. Entonces, tenemos por un lado personas que los gentiles que llevaban esas actividades, pero por el otro lado, ya los cristianos, había bastantes que sí estaban dando su testimonio, ¿no? La hermana G. de White dice, como adoradores del Dios verdadero y viviente, debemos llevar fruto correspondiente a la luz y privilegios de que disfrutamos. Muchos están adorando ídolos y no al Señor del cielo y de la tierra. Cualquier cosa que los hombres amen y en la cual confíen y que sustituya al amor y la confianza completa al Señor, se convierte el ídolo y así queda registrada en los libros. Este día termina con una pregunta personal, pero creo que sí es importante que nos la hagamos. ¿En qué medida de las palabras de Pablo acerca de la conducta sexual se aplica hoy día a nuestra cultura en donde vivimos? Ok, no, pues sí, es una pregunta ahí fuerte, ¿no? Porque yo creo que el comportamiento sigue siendo el mismo, nada más que hoy en día con más excesos, más depravación, más todo, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar con el siguiente día que dice andar como hijos de la luz. Justamente es el contraste a lo que tú decías del día domingo, que dice que aquí mostraban, pues ahora sí que los banquetes que tenían las personas ricas. Aquí dice andar como hijos de la luz. Yo lo que entendí de este día, lo que aprendí es, nosotros siempre decimos que por ser seguidores de Cristo o imitadores, que eso es lo que siempre vamos a ser, unos simples imitadores, ¿no? Porque no podemos nunca, pues alcanzar es en lo que tratamos, no estamos en proceso, pero es muy difícil alcanzar o nos va a ser imposible a nosotros alcanzar, pues su comportamiento, pero con ese, digamos, con esa imitación que nosotros hacemos de nuestro Señor, nos ayuda a reflejar luz a los demás, no andando justo en lo que tú comentabas, ¿no? De, pues con gente que toma alcohol, pues los derroches sexuales, todo tipo de excesos, ¿no? Drogas. Entonces aquí nos insta a hacer luz, pues como decías, ¿no? Siempre nosotros decimos que por ser hijos de Dios e imitadores de Jesucristo vamos a reflejar una luz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de muchas maneras, ¿no? Primero es lo que decía al principio, en el día de la introducción, es obedecer sus mandamientos, cuidar nuestro cuerpo, estar en comunión con Él, adorarle, orar. Es así como nosotros vamos pues a tratar de reflejar lo que Él quiere que seamos, ¿no? Es de la manera que nosotros vamos a dar luz para ello, y pues es importante pues cuidar las avenidas del alma, ¿no? Que decían lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos, lo que tocamos, lo que comemos. O sea, todo eso es importante para que nosotros podamos andar realmente como hijos de la luz.
Y aquí hay algo importante que dice, ¿no? Dice, Pablo escribe, nadie los engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. O sea, ¿cuántas cosas hemos escuchado ahorita de que hay, pues miles de cosas, ¿no? Que son palabras que la verdad no valen la pena, ¿no? O sea, pues yo he escuchado muchos, ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿YouTuber? Conferencias donde te dicen que tú puedes, tú eres lo mejor, influencer, ¿no? Ahora que hay, quizás sí lo podamos, pero recordemos que siempre debemos de estar así que sostenidos de la mano de Dios y siempre poner a Dios en primer lugar, y lo vamos a lograr, pero no por nosotros mismos, sino porque Dios nos va a ayudar a que nosotros logremos nuestros objetivos. Entonces, yo creo que a esto es algo que se refiere Pablo en esta carta que escribió a los Efesios. No los engañen las palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Ahora, la expresión la ira de Dios, pues yo sí aprendí esto que menciona aquí la lección. Dice, la expresión la ira de Dios no es una ira como nuestra ira, ¿no? Que nosotros pues explotamos o nos enfurecemos, nos ponemos todos coléricos y hacemos cosas pues muy feas, ¿no? Decimos cosas hirientes cuando estamos realmente enojados. Aquí menciona que la ira de Dios se sugiere, perdón, voy a leer, dice, la expresión la ira de Dios es desafiante. El hecho de que la ira o el enojo de Dios sugiere un contraste con la especie humana habitualmente malhumorada. Es la respuesta justa de un Dios justo y abnegado contra el empeño obstinado de hacer el mal. O sea, la ira de Dios, cuando decimos que Dios tiene ira sobre nosotros, es que es una respuesta justa es una respuesta justa de un Dios justo a nuestro pues constante proceder de hacer el mal o querer hacer el mal o no quererlo obedecer, ¿no? Eso es lo que es la ira de Dios. Entonces, es por eso que aquí se nos motiva o se nos, pues sí, se nos motiva a andar como luz, ¿no? Reflejando el carácter de Cristo, siendo, pues, como dije, ¿no? Los simples imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate que de lo que estás diciendo, Ale, a mí me preocupa. Estoy recordando pues, nuestras pequeñas que últimamente están entrando a las redes sociales. ¿Cuántos youtubers, cuántos influencers están viendo? Y yo, la verdad, tan solo de ver lo que hacen, o sea, de lo que no me cabe en la cabeza que estén viendo algo tan coloquial y miles de personas ahí, likes. Como dices, si nosotros estamos en el camino de Dios, tenemos una relación con Él diaria, debemos de confiar y vamos a estar seguros de que Él nos va a dar la pauta para saber si es un buen influencer o no, porque obviamente no todos los influencers son negativos, pero hay unos que pues hasta están súper mal, ¿no? ¿Cuántas noticias igual terminan muertos o fallecidos? Sí, o los retos que hacen, ¿no? Los retos que se vuelven virales o podrían hacer retos, no sé, de a ver quién reparte más lecciones, ¿no? Este día o quién reparte más revistas de la iglesia, ¿no? Y también son retos que pues esos pocos se atreven a hacer. Sí, claro. Sí. Ver si realmente edifica o no edifica. Bueno, y continuando con el martes, el título es Despierta, tú que duermes. Lo encontramos en Efesios 5, 11 al 14, y sí lo voy a leer porque también es un versículo bastante interesante, porque aquí debemos encontrar la poderosa advertencia que Pablo hace y cómo la podemos aplicar en nuestra situación actual. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí Pablo hace dos exhortaciones. La primera, vivir un estilo de vida que honre a Dios como hijos de luz que somos.
Y la segunda es no vivir un estilo de vida sexualmente inmoral, opuesto a Dios, exhibiendo las obras infructuosas de esas tinieblas. La hermana Elena G. de White dice, wow, también este comentario está bastante interesante, porque yo también lo he pensado y hasta que lo entendí me percaté de mi error, ¿no? Dice que muchos se engañan con respecto a su verdadera condición ante Dios, se felicitan por los actos reprensibles que no cometen y se olvidan de enumerar las obras buenas y nobles que Dios requiere, pero que ellos descuidan de hacer. No basta que sean árboles en el huerto del Señor, deben corresponder a lo que Dios espera de ellos, llevando sus frutos. Dios los hace responsables de todo el bien que podrían haber realizado, sostenidos por su gracia. En los libros del cielo sus nombres figuran entre los que ocupan inútilmente el suelo. Sin embargo, aún el caso de tales personas no es del todo desesperado. El Dios de paciencia y amor se empeña en atraer aún a los que han despreciado su gracia y desdenada su misericordia, por lo cual dice, despiértate a ti que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrarás con Cristo. Recordando la pregunta del domingo sobre cómo podríamos ubicar esas actividades, se puede decir, morales a nuestra actualidad, también hay una segunda exhortación y que también podemos contestar con un comentario de la hermana Elena de White. Dice, la inmoralidad de toda clase y medida procura obtener el dominio obrando contra las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Lo más vulgar de la conversación y las ideas bajas y pervertidas se entretejen en la trama del carácter y contaminan el alma. Las partidas de placer bajas y comunes, las reuniones para comer y beber, los cantos y la música de instrumentos son inspirados por un espíritu de abajo. Son una ofrenda a Satanás. Porque en estas complacencias la mente se embota como el beber licor. Se abre la puerta para las compañías vulgares. Los pensamientos, sueltos por un canal vil, no tardan en pervertir todas las facultades del ser. Todas estas cosas tienen un efecto sobre el carácter. Sencillo. Nosotros somos hijos de luz, somos hijos de nuestro amado Padre. Y tenemos que convivir con todo el mundo, sí. Pero hay ciertas actividades que debemos de tener precaución. Porque si nosotros empezamos a visitar, a estar con personas que están alejadas de Dios, de pronto nos puede a nosotros modificar. Es más fácil que nos modifiquen el carácter a que nosotros podamos convertirlos. Entonces, pues sí es importante que siempre estemos con Dios y que oremos para que Él nos dé la guía. Ahora, si estamos conectados con la luz, seremos conductos de luz y reflejaremos la luz al mundo en nuestras palabras y en obras. La pregunta al final es, ¿cómo vives el estilo de vida que puede exponer las obras de las tinieblas tal y como son? ¿Tu estilo de vida hace que al dar tu testimonio se expongan las situaciones que no son correctas? Muy buena pregunta. Y nada más hacerlo de manera apropiada, ¿no? O sea, tienes que ser, sí, como yo lo dije, ¿no? No recuerdo el título exactamente. Decía andar como hijos de luz, o sea, reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, sin criticar a los demás y nada, simplemente que ellos observen en ti que hay algo diferente que pues te hace brillar, ¿no? O sea, que no eres igual que los demás. Debes de tener mucho cuidado en tus comentarios, en tu comportamiento, en todo, para que realmente seas una luz para los demás. Pero bueno, avanzamos al siguiente día, que es cómo conseguir gangas. Si recordamos aquí al principio de la lección, yo di una pequeña, la pequeña introducción que viene escrita aquí en la lección de una subasta donde consiguieron una ganga de $200 de algo que realmente valía, creo que 6 millones, ¿no? de dólares, algo así. ¿Sí? Entonces Pablo aquí dice, Pablo concluye Efesios 5 del 1 al 20 con 2 grupos de exhortaciones, completando una sección con un interés constante en la pureza sexual. El primer grupo comienza con la exhortación, miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios.
y lo reitera diciendo, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. En medio hay un llamado a aprovechar bien el tiempo. Entonces aquí pues obviamente todo esto viene de la mano, pero las gangas que se mencionan aquí en este día de la lección, si nosotros tenemos un comportamiento apropiado, andamos, pues sí, en los caminos del Señor, nos conducimos de manera que a Él le agrada, obedecemos sus mandamientos, seguimos su ley, hacemos todo lo que Él nos dice, ¿no? Porque además de los 10 mandamientos, tenemos muchas instrucciones que Dios nos da, que pues no están escritos en el decálogo que nosotros seguimos, ¿no? Si no hay más cosas que Dios nos da, más instrucciones, todo lo cumplimos. Obviamente vamos a saber identificar qué está bien, qué está mal, cuál es el comportamiento que Dios quiere que tengamos y vamos a poder reflejar luz para los demás, ¿no? Pero aquí, ¿cuál es el principal punto de este día de la lección? Es aprovechar el tiempo. ¿Y cómo aprovechamos el tiempo? Pues es hacer lo que Dios nos dice, ¿no? Que es predicar el evangelio, estar, pues sí, obedeciendo sus mandamientos, estar en comunión con Él y adorándolo. Y de esto mucha gente, pues también, no sabemos cuántos frutos haya de lo que nosotros hagamos, ¿no? De nuestras acciones, como tú decías. Despiértate ahora que duermes. O sea, si nosotros estamos sin hacer nada, aunque estemos aquí en la iglesia, es como si estuviéramos durmiendo, ¿no? No vamos a generar algún fruto, ¿no? Como decía ahí en la lección, no a producir nada, pues para el Señor. Entonces aquí la manera de conseguir gangas es mientras estemos en esta tierra, es esperando que nuestro Señor Jesucristo venga, pues es lo que tenemos que hacer. Sobra y es aprovechar el tiempo, pero estando en el Señor, que es lo que nos va a ayudar a conseguir, pues ahora sí, como dice, no gangas, y pues sabemos que esto nos va a tener como consecuencia una vida eterna. Bien. Entonces no hay que dejar de hacer las cosas. Aquí ya sabemos qué es lo que está malo y que desde hace mucho tiempo se venía practicando y que se sigue practicando, digo, de manera diferente y con más excesos, pero es prácticamente lo mismo. Sabemos en dónde estar, en dónde no estar, qué hacer, qué no hacer y bueno, aprovechar el tiempo pues en la viña del Señor, ¿no? Como dice un himno, para poder ver las mansiones celestiales. Amén. Y el jueves 24 dice, adoración llena del Espíritu. Está en Efesios 5, 18 al 20 y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos llama a que todos los creyentes, a los creyentes a alejarse del uso del vino y en lugar de ello, de estar en esas actividades, ¿no? En lugar de ello, experimentar juntos la presencia y el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo? Adorándolo. No sé si recuerdas, Ale, pero tuvimos una adoración, unas alabanzas por medio de cánticos y fue muy bonito porque eso te conecta, ver a varios elementos integrantes de la iglesia haciendo sus ofrendas musicales, ¿no? Con acordes, con tonos, notas musicales, palabras llenas de amor, donde toda la iglesia se conectó. Eso es una fiesta. Eso sí es una verdadera fiesta. Aquí yo creo que lo que nos está diciendo de no uso del vino, textualmente, obviamente el vino, sabemos las consecuencias en lo que pasa en el cuerpo y en la mente. Pero como dices, hoy en la actualidad hay cosas también peores que el vino. Las drogas, se me olvidó la palabra, el hacerte adicto a los juegos, estar en una pantalla, eso no edifica. Y aparte la mente se bombardea y yo digo que se atrofia, ¿no? O sea, no te permite pensar,
no te permite actuar. Entonces, en lugar de estar perdiendo el tiempo, mejor edifiquémonos, buscando actividades que demos frutos. Pero sí tenemos que estar en constante oración para que Dios nos permita alejarnos, porque son tentaciones. Digo, tal vez lo veo, yo no tengo esas tentaciones, pero sí tengo la tentación del azúcar. Entonces, de verdad es muy difícil. No sé, las personas que tienen esas situaciones deben de orar. Todas las que tengamos alguna situación complicada, alguna adicción, alimentos, juegos, alcohol, drogas. Sí, sexo, cualquier el adicción. Sexo incluso. Sí, tenemos que orar mucho para que Él nos dé ese dominio y ese control. Ahora, la hermana Elena G. de White dice: Dios es glorificado con cantos de alabanza que proceden de un corazón puro, lleno de amor y devoción a Él. Cuando los creyentes consagrados se reúnen, su conversación no debe de ser sobre las imperfecciones de la gente, ni tener sabor a murmuraciones o quejas. La caridad o amor, que es el vínculo de la perfección, los rodeará. El amor a Dios y los semejantes fluye naturalmente en las palabras de afecto, simpatía y estima con sus hermanos. La paz de Dios impera en sus corazones. Sus palabras no son vanas, vacías ni frívolas, sino que tienen el consuelo y la edificación mutua. Aquí hay una pregunta que dice: ¿cómo puedes usar la música para mejorar tu experiencia en la adoración? La música. También tuvimos un servicio, ¿no? Donde vinieron unos hermanos con su ministerio, porque la música es sanadora y sana espiritualmente, sana emocionalmente. Y sabemos que también cuando sanas espiritual y emocionalmente, hasta puedes sanarte físicamente, porque muchos órganos se llegan a afectar cuando uno tiene situaciones de ese tipo. Pero más aún, si lo estamos haciendo con nuestro Cristo céntrico, indudablemente sería una bendición. Sí, la música, digo, como ese día nos explicaron, digo, tiene un efecto positivo en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro. Simplemente pues también debemos de saber qué tipo de música escuchamos, ¿no? Porque también hemos escuchado en otras predicaciones de personas que escuchan música pues diferente, no de alabanzas precisamente para Dios, y que todo eso que escuchan pues realmente son cosas que se les dan metiendo en el cerebro, ¿no? Y que algún día pues van a salir, porque no, pues el cerebro va captando toda esa información y en algún momento pues la va a sacar, ¿no? La va a aplicar. Entonces vemos que hay que elegir qué es lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, nosotros ya tenemos claro qué es lo que al Señor le agrada y qué no le agrada. Entonces ya depende de nosotros obedecerlo o no obedecerlo, ¿no? O sea, como hace rato decías, ¿no? O sea, yo puedo visitar a todo tipo de personas, ¿no? Simplemente hay que ver en qué momento es el oportuno para estar y quizás ayudarlas o tratar de llevarles el mensaje, ¿no? Eso es lo que yo te puedo comentar. Sí. Y aparte, recordemos que cuando estemos en el cielo, justamente vamos a estar alabando a Dios con los cánticos. Entonces, nos tenemos que acostumbrar y gozar de esto aquí, porque pues con mayor razón lo vamos a hacer en el cielo, ¿no? Sí, sin lugar a duda, aquí, en general en la iglesia adventista hay mucho talento en cuanto a música se refiere, ¿no? En alabanzas, que algunos tocan los instrumentos de una manera sensacional, algunos tienen una voz increíble, entonces, pues son los talentos que nuestro Dios les ha dado y que pues los han sabido desarrollar, ¿no? Y son para su honra y su gloria, ¿no? Para alabar y glorificar su nombre. Amén. Así es, pues ya estamos en la parte final. Ale, ¿tú qué podrías comentar acerca de en general la lección? Pues es un versículo muy bonito, dice: anden como sabios, no como necios. Entonces ya tuvimos varios conceptos de lo que es una persona necia y lo que es una persona sabia, ¿no? Una persona sabia pues es la persona que obedece al Señor, ya lo he repetido varias veces en este ratito. Y y pues
Ojalá y todos andemos como sabios y podamos ayudar a los que andan como necios en que puedan ser también sabios en el Señor, porque uno nunca va a ser sabio por sí mismo, siempre dependemos al 100% de todo de nuestro Señor, pero con oración y todo estoy seguro que sí, vamos a lograrlo. Así es, para que continuemos siendo los hijos de luz que Dios nos ha permitido ser. Y yo quiero concluir con una pequeña historia que nos contaron nuestras pequeñas sobre la familia Luz, en donde decía que eran los papás y su pequeño hijo Luz. Y le preguntaba el hijo a la mamá y el papá, en la escuela nos dijeron que hay oscuridad, pero yo no la conozco. ¿Cómo es la oscuridad? Entonces el papá le dijo, ve a tu recámara, abre la puerta despacio y conforme vayas entrando vas a ver que no observas nada, no puedes ver qué hay adentro. El niño fue a hacer lo que le aconsejó el papá y regresa y le pregunta a la mamá, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cuál fue tu experiencia? Y le dice el niño, pues nada, conforme iba yo abriendo la puerta, se iba iluminando y no conocía la oscuridad. Entonces ambos sonrieron y le dijo el papá, efectivamente, hijo, tú eres un hijo de luz. Mientras tengas y mientras seas luz, pues no será posible que estés en la oscuridad. Entonces aquí, pues hermanos, se los invito a que seamos hijos de luz. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues que todos los días estemos sostenidos de la mano de Dios. Amén. Muchas gracias.